Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este segundo video en el cual veremos el procedimiento a seguir ante situaciones de violencia desde el inicio con la denuncia hasta la sentencia judicial que se prevé en estos casos. Como les venía diciendo, la Ley 7888 es la que establece el procedimiento a seguir y establece ciertas características generales del procedimiento que veremos en forma previa antes de adentrarnos en cómo son y cuáles son los pasos a seguir en el procedimiento. En este sentido, nos dice que el procedimiento ante situaciones de violencia, en primer lugar, debe ser reservado. ¿Qué quiere decir esto? Que solo las partes interesadas son las que van a tener acceso a esas actuaciones, es decir, que se debe resguardar lo máximo posible lo que tenga que ver con la identidad de las personas, máxime si se trata de personas menores de edad, como así también de las características del hecho denunciado. Otra de las características, y que ya lo venimos viendo con las garantías de acceso a la justicia, es que el procedimiento es gratuito, como les decía, que engloba tanto el asesoramiento, el patrocinio legal gratuito, como la ausencia de sellados e impuestos relacionados con todo el procedimiento y el expediente que se va a hacer en el ámbito de la justicia. ¿Esto por qué es? Para poder facilitar el acceso a la justicia y poder permitir que todas las personas en situación de violencia accedan más allá de que cuenten o no con recursos económicos para ello. Es por eso que el Estado contempla todos estos servicios gratuitos, como así también los organismos específicos que van a brindar el patrocinio, el asesoramiento gratuito, y también se prevé la exhibición de impuestos y sellados justamente para permitir que las personas en situación de violencia puedan acceder a la justicia y lograr la protección a sus derechos que están demandando desde la denuncia. Otra de las características del procedimiento es que es sumarísimo. ¿Qué quiere decir esto? Es un término muy jurídico y relacionado con los plazos de los procesos judiciales, y es que se establece un plazo corto, breve, el más breve que prevé la ley para estos casos. Esto tiene que ver con lo que se protege, ¿no? Porque pensemos que estamos protegiendo la integridad psicofísica, la salud y todos los derechos que se protegen en situaciones de violencia. Es por ello que se establece un proceso, un plazo muy corto, el más corto posible, y a eso es a lo que se hace referencia cuando se habla de un procedimiento sumarísimo. Otro de los aspectos a tener en cuenta de manera general en el procedimiento ante situaciones de violencia es que las situaciones de exposición o las denominadas exposiciones son las que se equiparan a las denuncias. Recordemos que hasta hace un tiempo, antes de 2015, se distinguía cuando alguien iba a hacer una denuncia, sobre todo en la policía, si era una denuncia o era una exposición. Entonces se les daba un trámite diferente. Si hacían una exposición no se le daba el trámite de denuncia y era solo una puesta en conocimiento desde la autoridad que esa situación de violencia había acontecido y tenía el efecto de generar solo una constancia de esa situación. Esto a partir de la Ley 7888 se equipara. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto la denuncia como la denominada exposición se les va a dar el mismo trámite, y el trámite que se le va a dar es el trámite de denuncia. Ya no existe, y es importante que lo comprendamos, esta diferencia de lo que se entendía antes que era una exposición solamente, sin darles las consecuencias y los trámites de una denuncia. En resumen, a partir de la Ley 7888, tanto denuncia como exposición se equiparan y se les otorga el mismo trámite. Otro de los aspectos que contempla la ley y que permite a las personas en situación de violencia es poder ser acompañadas en todo el procedimiento por una persona de confianza. Esto que a ustedes ahora les puede parecer que es como obvio, no lo era antes de la reforma de la ley, y se exigía que la persona pueda, tanto para hacer la denuncia como en todas las instancias que requiere el procedimiento, necesariamente tenga que estar sola. A partir de
no solo de la ley 7888, sino que ya lo contemplaba la ley 26485, esta posibilidad de que la persona en situación de violencia pueda ir acompañada por una persona de su confianza. Por supuesto que los organismos de toma de denuncia tienen que tener especial cuidado y que esa persona efectivamente sea una persona que acompañe y no que tome la voz y reemplace a la voz de la persona y que la persona en situación de violencia tenga que ser oída. Puede ser en estos casos acompañada por una persona de su confianza que le va a dar el apoyo emocional necesario, pero se tiene que dar el espacio y permitir a la persona en situación de violencia poder contar y expresarse acerca del hecho y lo que le ha pasado. Otro de los aspectos a tener en cuenta tiene que ver con el principio de amplitud probatoria que consagra la ley 7888 y que es aplicable a los procedimientos de violencia familiar y de género. Esto quiere decir que todos los tipos y medios de prueba van a ser admitidos y que puede ir desde una presunción hasta un testimonio de un familiar o unas constancias de, por ejemplo, de comunicación telefónica o redes sociales. Es decir, se permite todo tipo de prueba. ¿Por qué? Porque en el entendimiento que las situaciones de violencia familiar y de género se dan en un ámbito que es difícil, en un ámbito privado, muchas veces en el hogar, en que es difícil contar con medios de prueba o testigos que no sean familiares, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este tipo de procedimientos se admite todo tipo de pruebas y no rige las prohibiciones, por ejemplo, para los testimonios de los familiares que rigen otros procedimientos civiles que tienen que ver con, por ejemplo, algún ejercicio del derecho patrimonial. Es decir, que en los procesos de violencia familiar y de género rige el principio de amplitud probatoria. Esto quiere decir que todas las pruebas son admitidas, así también las presunciones, y son todos elementos que el juez va a valorar para tomar una decisión respecto de las medidas de protección ante hechos de violencia familiar y de género. Una de las cuestiones centrales que aclara no solamente la ley 7888, sino también el procedimiento penal, es la prohibición de la coincidencia física entre la persona en situación de violencia y la persona agresora. Las normas lo contemplan específicamente y traen la prohibición específica respecto de la coincidencia física, pero también respecto de la prohibición de la mediación en estas situaciones de violencia familiar y de género. Esto tiene fundamento no solamente en la ausencia de igualdad de condiciones, que es requisito necesario para una mediación, es decir, que las partes estén en igualdad de condiciones y vayan de manera libre a poder componer la situación o componer el conflicto, y estas situaciones no están presentes en la violencia familiar y de género. ¿Por qué? Si recordamos que en la conceptualización misma de la violencia decimos que había una relación desigual de poder. Entonces, esta relación desigual de poder existente en las situaciones de violencia familiar y de género va a impedir que se pueda tener esa igualdad de partes que requiere la mediación o la conciliación o cualquier otro método alternativo en el que se le posibilite a las partes componer el conflicto. Pero también esta prohibición de la mediación tiene que ver con los compromisos asumidos por nuestro país en el ámbito internacional, concretamente en la Convención de Belém do Pará, en el artículo 7, donde nuestro país se obliga a investigar con la debida diligencia todos los hechos de violencia familiar y de género. Entonces rige una obligación específica de poder llevar un procedimiento oportuno, eficaz e investigar acabadamente las situaciones de violencia familiar y de género. Entonces podemos concluir diciendo que no solamente la prohibición de la coincidencia física es la que está contemplada en las normas, sino que también se prohíbe cualquier medio alternativo de recomposición del conflicto, como la mediación en situaciones de violencia familiar y de género. El fundamento es la relación desigual de poder que existe entre las partes. Pensemos en muchos ejemplos de malas prácticas donde ante una situación de violencia que una persona denuncia,
como mala práctica se propone juntar a las partes y preguntarles a ambas qué es lo que ha ocurrido. Pensemos en una persona en situación de violencia con esta presencia de temor, de relación desigual de poder, cómo va a poder expresarse en presencia de la persona que la agredió. Es realmente imposible y es una mala práctica y además está prohibido por todas las normas esta coincidencia física entre la persona en situación de violencia y su agresora. Una vez que hemos visto todos los principios generales del procedimiento, veremos cuáles son los pasos y cuál es el procedimiento efectivamente que se prevé para las situaciones de violencia familiar y de género. En este sentido, la ley nos marca que el procedimiento inicia con la denuncia, luego se da la intervención del juez o jueza de violencia familiar y de género, que como les decía en el video anterior, rige la justicia especializada en violencia familiar y de género, que tienen competencia tanto en la violencia contra las mujeres como en la violencia familiar. Luego, ese juez o jueza va a tomar las medidas preventivas urgentes y que hacen a la protección de la situación de la violencia, que ahora las vemos. Luego se prevé la elaboración de informes de los equipos interdisciplinarios intervinientes. Se prevé también el desarrollo de una audiencia en que las personas se va a entrevistar con el juez, siempre por separado. Recuerden lo que venimos conversando de la prohibición de la coincidencia física. Y luego se va a tener una sentencia. Va a concluir todo este procedimiento con una sentencia. Un aspecto central que tenemos que tener en cuenta en este procedimiento que les detallé son las medidas de protección integral que se van a adoptar en ese marco y una vez que se realiza la denuncia y que tienen que ver con todo el catálogo o medidas que se pueden adoptar ante una situación de violencia, que seguramente ya las conocemos, las habremos escuchado. La ley 7888 en su artículo 10 nos trae una enumeración de estas medidas, pero esa enumeración es enunciativa y no cerrada. ¿Qué quiere decir? Que puede haber otras medidas que no están enunciadas en la ley y que sin embargo sean atinentes para la protección integral de la persona en situación de violencia. Recordemos que estas medidas, el objetivo que tienen es poder hacer cesar la situación de violencia y evitar que esa situación de violencia pueda repetirse. Ese es el objetivo. Y en ese sentido se van a adoptar distintas medidas. Por supuesto que también con el derecho a ser oída, del que ya les hablé, es la propia persona la que puede pedir y decir cuáles son las mejores medidas que el juez debe tomar para garantizar su derecho a la integridad psicofísica. ¿Sí? Es decir, eso en la denuncia que veremos en el próximo video, veremos que es recomendable preguntarle a la persona en situación de violencia cuál es la mejor medida que va a proteger a su derecho a la integridad psicofísica. Porque recordemos que las medidas se toman con ese objetivo: proteger a la persona, proteger a la familia y evitar que esa situación de violencia vuelva a ocurrir. Como les decía, el artículo 10 de la ley 7888 nos trae una enumeración y entre ellas menciona en primer lugar a la exclusión del hogar de la persona agresora. A esa exclusión puede ir acompañada también con la prohibición de ingresar a ese hogar o con la prohibición de acercamiento, la medida llamada perimetral, que tiene que ver con impedir que se acerque a determinada distancia, que son generalmente 200 o 300 metros, de la persona. Y no incluye no solamente el hogar, sino los lugares donde la persona frecuenta, ¿no? Lugar de trabajo, lugar de educación de hijos e hijas. Es decir, es como un criterio amplio y generalizado la prohibición de acercamiento denominada la medida perimetral. Otra de las medidas y que se toman en casi todos los casos es la prohibición de ejercer actos de violencia, ¿no? Justamente si eso es lo que se denuncia y se pide la protección por eso, en todas las medidas que se adopta la prohibición de inferir
hechos de violencia, sea lo que fuere, del tipo de violencia que se denuncie. Otra de las medidas que prevé el artículo 10 tienen que ver con, por ejemplo, el reintegro al domicilio. Si la persona en situación de violencia tuvo que salir momentáneamente en el momento de hacer la denuncia para proteger su integridad y es necesario que se le autorice al reintegro al domicilio. También otra de las medidas puede ser el alojamiento de la persona en situación de violencia en hogares de protección temporal que dispone el Estado a tal fin. Es decir, cuando se hace una denuncia se evalúa todo el escenario posible y si es necesario dar resguardo temporal en uno de los hogares de protección temporal, eso también se puede ordenar como medida. Otra de las medidas que se puede ordenar también es el inventario o avalúo de los bienes, que tiene que ver también con las medidas económicas. Se puede también decretar alimentos provisorios en favor de los hijos e hijas, decidir respecto del cuidado personal temporal respecto de los hijos e hijas, es decir, con quién se van a quedar ante ese hecho de violencia. Bueno, otra de las medidas puede estar relacionada con establecer reglas de conducta hacia la persona agresora. Ustedes tendrán como ejemplos, cuando me escuchan decir esto, las reglas de conducta que tienen que ver con tratamientos psicológicos, tratamiento a las adicciones. A eso nos referimos con las reglas de conducta, que puede establecer el juez o jueza como medida cautelar aplicable para la persona agresora. Lo que tenemos que tener en cuenta cuando abordemos de las medidas es esto que les decía. Esta enumeración que nos trae el artículo 10 es meramente enunciativa, con lo cual cualquier tipo de medida se pueden adoptar y que siempre que sean tendientes a proteger la seguridad psicofísica. También tenemos que tener en cuenta de acuerdo al tipo y la modalidad de la violencia. No hacer lo mismo la violencia física o la violencia en el ámbito doméstico con la violencia institucional o con la violencia en el ámbito laboral. Van a requerir medidas específicas. Quizás en una violencia laboral no se va a aplicar la exclusión de hogar porque no es en el ámbito doméstico. Entonces, esa medida va a tener que ser evaluada de acuerdo al caso concreto y de acuerdo al tipo de violencia que sea la que se esté denunciando. Otro aspecto central con respecto a las medidas tiene que ver con las facultades que tiene el juez de controlar la eficacia de las medidas. Esto está contenido en el artículo 15 de la Ley 7888 y otorga amplias facultades al juez para controlar la efectividad de la medida. Por eso, en muchos casos, cuando se incumplen las medidas, la recomendación es volver a hacer una nueva denuncia para poder evaluar que esa medida no ha sido eficaz y poder decretar otra medida más eficaz o otra medida complementaria, y es el juez el que va a tener la responsabilidad de poder adoptar una medida acorde para proteger a la persona, a la seguridad de la persona, con este objetivo que yo les decía de las medidas, que es justamente hacer cesar el hecho de violencia y evitar que se repita un nuevo hecho de violencia. En ese sentido, el juez o jueza tienen amplias facultades para controlar las medidas y la efectividad de las medidas, y también en el caso de que haya incumplimiento de las medidas y ante las denuncias por incumplimiento, da lugar o puede dar lugar a las situaciones de desobediencia judicial, que es ya un delito penal, pero que activa todo el mecanismo de protección con el delito de la desobediencia judicial, y en muchos casos eso se llega a la detención de la persona que incumple las medidas. Por eso es importante no solamente que se controle las medidas por parte de los juzgados especializados, sino que además ante nuevos hechos de violencia, ante algunas violaciones a esas medidas, se pueda hacer nuevas actuaciones y nuevas denuncias para poder activar los mecanismos necesarios para conminar a la persona agresora al respeto de las medidas decretadas en la justicia. Y ese canal es una nueva denuncia y que puede dar lugar
a una actuación penal, que es lo que conocemos como la llamada desobediencia judicial. Bueno, recordemos que después de las denuncias interviene el juez o jueza de violencia familiar y de género y se toman las medidas que les mencionaba, las medidas que nos trae el artículo 10 de la Ley 7888. Después de ello se prevé como el procedimiento en la realización de una audiencia a la que debe tomar en forma personal el juez o jueza y que se debe respetar lo que ya les mencionaba, lo de evitar la coincidencia física de la persona que denuncia la situación de violencia y la persona denunciada como agresora. También, y un apoyo importante en el procedimiento, lo constituyen los informes interdisciplinarios, y para ello los jueces y las juezas de violencia familiar y de género cuentan no solamente con un equipo interdisciplinario del Poder Judicial, sino que también pueden requerir informes a otros equipos interdisciplinarios que intervienen en la situación de violencia y que dependen, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, el Polo Integral de las Mujeres, la Secretaría de la Primera Infancia. Estos informes interdisciplinarios son de gran apoyo para la adopción de las medidas posteriores en el procedimiento de violencia, porque nos van a indicar la dinámica de la situación de violencia, los recursos de la persona. El informe interdisciplinario marca todo el camino a seguir ante esa situación de violencia y el abordaje, ¿no? Como el plan de seguridad y el abordaje de la violencia. Y eso es importante poder contar en el procedimiento porque se conoce cómo va a evolucionar y qué medidas se van a tomar en forma posterior. Pero todo ese procedimiento posterior de informe se hace una vez que las medidas cautelares han sido adoptadas, ¿no? Algo que no les dije y que es importante tener en cuenta es que estas medidas del artículo 10 son medidas cautelares que se toman en forma previa y sin escuchar a las partes, porque justamente el espíritu es la cautelaridad, digamos, es que para evitar otro mal mayor y es por las dudas pudiera acontecer un hecho más grave de violencia y por eso se la toman en forma previa. Es decir, existen muchos cuestionamientos generalmente de las personas agresoras, como dicen, me sacan del hogar, yo después no tengo dónde vivir y todo eso por una simple denuncia. Bueno, el procedimiento ante estos casos es así se ha establecido y de manera cautelar y en forma previa a toda actuación se toman este tipo de medidas porque el espíritu y lo que se busca es proteger a la persona y proteger su integridad personal. Entonces ese es el objetivo de la adopción de las medidas cautelares. Con todo esto se puede llegar a una sentencia que diga si ese hecho de violencia aconteció, se levanten las medidas. Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta es que esas medidas suelen tener un tiempo. Es por ello que la recomendación a las personas en situación de violencia es estar atenta a esos tiempos que se prevé en la sentencia en la que se adopta la medida cautelar, porque pueden cesar y si el hecho de violencia no cesó, va a ser necesario renovar esas medidas con una nueva intervención, con una nueva denuncia o con simplemente apersonarse en el juzgado y mencionar que la situación de violencia sigue vigente y que es necesario que se extiendan las medidas. Entonces, como les decía, con todo esto puede haber una sentencia, pero en la mayoría de los casos de violencia familiar y de género no se llega a esa instancia. La mayoría de los casos queda con la adopción de las medidas cautelares. Algunos otros pocos expedientes llegan a tener la audiencia y los informes interdisciplinarios, pero son muy pocas las actuaciones que terminan con el dictado de la sentencia, que sería lo ideal en estos casos, en los casos de procedimientos de violencia familiar y de género. Pero esto no acontece en la mayoría de los casos, no obstante lo cual es importante que se adopten las medidas cautelares para que se proteja a la persona y se pueda de alguna manera seguir ese procedimiento para tener una resolución, principalmente si el hecho de violencia no ha cesado.